Mi nombre es Silvia Congost, soy psicóloga experta en autoestima, dependencia emocional y relaciones. Y hoy aquí os quiero confesar que yo desperté un 23 de junio de ahora hace ya unos cuantos años. Igual que hay quien toma como referencia antes de Cristo y después de Cristo, pues en mi vida también hay un antes de y un después de esa fecha. Yo por aquel entonces ya era psicóloga, había abierto hacía poco una consulta en mi pueblo y un día llamó para pedir cita Cristina. Cristina era una chica de 36 años, ella era médico en un hospital del pueblo de al lado, y me dijo que me llamaba, que pedía esa cita porque ya no sabía qué más podía hacer para que su relación de pareja funcionara, para solucionar esos conflictos, esos problemas que no dejaban de suceder con la persona que tenía al lado, que estaba desesperada y que yo era su última esperanza. Llegó el día de la sesión y Cristina me explicó que sufría ansiedad, que tenía insomnio, me dijo que había engordado 20 kilos en los últimos meses y que estaba a punto de pedir la baja laboral. Ella también me comentaba que tenía problemas para concentrarse, que perdía la memoria y que incluso había llegado a plantearse el hecho de quitarse la vida. Yo enseguida me di cuenta de que estaba en una relación que era tóxica, pero la pregunta es, entonces, ¿por qué no se iba? Si estaba mal, ¿por qué no dejaba esa relación? Si notaba que su calidad de vida cada día empeoraba, que su salud también cada día estaba más deteriorada, que permanecer en esa relación era una lucha constante para hacer que aquello funcionara, que no hubiera esos problemas que tenían por solventar esas diferencias, si ni siquiera le gustaba la persona que tenía al lado porque lo único que pretendía era cambiarla, ¿por qué no dejaba a esa persona? Decidí hacerle esa pregunta y Cristina lo tenía muy claro, por dos motivos. Por un lado me dijo, porque le amo. Y en segundo lugar me dijo, porque prefiero estar así, aunque esté mal, antes que perderle, antes que quedarme sin él. Con esas dos respuestas yo entendí un poco más qué era lo que estaba ocurriendo. Por un lado, con la primera, porque le amo, me di cuenta de que Cristina se estaba autoengañando claramente. ¿Por qué? Porque tú no puedes amar a alguien con quien te estás destruyendo por momentos. No puedes amar a alguien de forma sana si tú estás sufriendo constantemente en esa relación. Si tú sientes que esa relación no está funcionando, no te acerca hacia donde tú quieres ir y te sientes cada día peor y que te vas perdiendo a ti misma. Entonces ahí había un claro autoengaño, es decir, intentaba convencerse a sí misma de que ese amor que sentía era lo que justificaba que siguiera apostando por esa persona con la que no estaba bien. Y en segundo lugar, al decirme prefiero estar así antes que perderle o prefiero estar mal acompañada que sola, que es algo que lamentablemente preferimos muchas veces, lo que entendí es que Cristina sufría de miedo a la soledad. El miedo a la soledad es un miedo muy frecuente, muy común que tenemos los seres humanos. Ese pánico terrible a quedarnos sin esa persona y a no encontrar a nadie más que quiera estar con nosotros. Entonces volvió la pregunta, ¿y entonces por qué no corta? Y al entender eso, al escucharla y al hacer esa pequeña reflexión, es cuando yo sentí ese chas dentro de mí, esa luz. Algo sentía que me presionaba la boca del estómago. Empecé a marearme, empecé a encontrarme cada vez peor. Acabé la sesión como pude y en el momento en el que Cristina, después de darle cita, cerró la puerta de la consulta, yo me quedé ahí casi 3 horas sin poder parar de llorar. No podía parar de llorar porque me acababa de dar cuenta, al hacer esa sesión, que yo, igual que Cristina, llevaba más de 7 años atrapada en una relación en la que tampoco era feliz, de la que tampoco me sentía capaz de cortar ni alejarme de esa persona, luchando para hacer que eso funcionara, para hacer que nos lleváramos bien, que fuera fácil como yo quería que fuera, pero sin aceptar a quien yo tenía al lado. Entonces, no sabía el por qué me pasaba eso tampoco a mí. No sabía por qué no era capaz de cortar esa relación. Era una sensación como, ¿me estoy volviendo loca o qué me está pasando? Porque si no estoy bien, ¿por qué no puedo cortar? Decidí que
la respuesta pues ya vendría a mí algún día y me centré a partir de ese momento en la consulta a ayudar solamente a personas que estaban mal en sus relaciones de pareja. Muy pronto me di cuenta de que toda relación de pareja la podemos englobar en uno de los 3 escenarios que os voy a plantear ahora. Todas las relaciones. Si ahora en este momento estáis en una relación de pareja, veréis que podéis tener muy claro en qué escenario de estos 3 estáis. Las relaciones que habéis tenido en el pasado, lo mismo, y las que tengáis en el futuro también. ¿Cuáles son? El primero es la relación que es sana. Son las relaciones que sí funcionan, las relaciones con alguien que encaja con nuestros valores, con una persona con quien tenemos un mismo proyecto de vida, un proyecto en común, que podamos ir de la mano, que no miremos hacia 2 direcciones opuestas, porque entonces nos vamos a ir separando. La relación sana es la que tenemos con alguien que nos permite crecer. Es cuando estamos a gusto con esa persona, cuando sentimos paz al lado de esa persona. La relación nos produce tranquilidad. Y además hay otra característica muy frecuente y es que tenemos conflictos en las relaciones sanas, por supuesto, pero sabemos cómo utilizar los conflictos de forma constructiva, de forma que nos ayuden a conocernos más y a unirnos más fuerte. Lo que ocurre es que la vida son cambios, todos lo sabemos, todo cambia constantemente y las relaciones también pueden cambiar. Y por eso hay relaciones que son sanas durante un tiempo, nos parece que puede que duren toda la vida, ni nos planteamos que pueda pasar algo, pero de repente un día se convierten en tóxicas. Eso se puede dar porque uno de los 2 cambia, igual vivimos una experiencia muy traumática que nos altera mucho y nuestros valores cambian, ya no queremos lo mismo, dejamos de admirar a la persona que tenemos al lado. Cuando nos preguntamos, ¿qué me gusta de esa persona? Nos cuesta encontrar una respuesta y puede ser que empecemos que deseemos a una tercera persona, alguien de fuera, que nos enamoremos de alguien más y empecemos a fantasear con la idea de que estaríamos mejor con esa otra persona. O puede que vivamos una infidelidad y entonces se cree ahí entre nosotros una brecha, una herida muy profunda que haga que ya sea muy difícil volver a sanarla y volver a reconducir la historia. Entonces la relación aquí se convierte en tóxica y tampoco nos satisface, ni nos compensa, ni nos hace felices. Y luego hay un tercer escenario que son las relaciones que son tóxicas y que son tóxicas desde el principio. ¿Sabéis esos casos que tú los observas y dices, ¿pero dónde van? Pero si se ve a kilómetros, que esto no va a ninguna parte, pero estos 2, pero si no encajan ni nada, es imposible. Desde fuera lo vemos siempre clarísimo, pero hay muchas personas atrapadas en relaciones que no han funcionado ya desde el primer momento, que no encajan en nada, en las que hay maltrato psicológico, que es muy frecuente, lamentablemente, personas que viven faltas de respeto constantes, menosprecios, humillaciones. Viven y sufren castigos por parte de su pareja, castigos, por ejemplo, en forma de dejarte de hablar. Eso es muy frecuente. ¿Y cómo te sientes tú cuando tu pareja te deja de hablar? Eso es maltrato psicológico, aunque no se haga de forma consciente y premeditada. Y esas relaciones son relaciones en las que, por supuesto, sufrimos mucho. Entonces, volví, cuando entendí que había estos 3 modelos de relaciones y que toda relación se podía englobar ahí, volví a hacerme la pregunta, ¿por qué no nos vamos cuando la relación es tóxica? Y en ese momento ya sí que estaba preparada para saber la respuesta. Por dependencia emocional. Ahí descubrí lo que era la dependencia emocional, que era lo que le pasaba a Cristina, lo que me pasaba a mí y lo que le pasa a tantos cientos de miles de hombres y mujeres en muchísimos países del mundo. Es esa incapacidad de cortar la relación en aquellos casos en los que todos deberíamos cortar, porque ahí ya no es. Ahí ya no estamos bien. Ahí ya no hay un amor sano. Sentimos un pánico terrible, irrefrenable, ante la idea de quedarnos sin esa persona. Nos paraliza la idea de imaginar cuando le veamos o la veamos con alguien más, con otra pareja. No nos lo podemos ni imaginar que esté con alguien más. El hecho de decir, nunca más vamos a poder hacer esos viajes, planificarlos, nunca más vamos a poder ir juntos a ese restaurante, nunca más. Ese nunca más es absolutamente devastador. Esa incapacidad también nos lleva a darnos cuenta de que se trata de una adicción.
La dependencia emocional es una adicción, igual que otros tipos de adicciones. En este caso es hacia esa persona en cuestión. Imaginad, por ejemplo, el caso de una adicción al juego, de una ludopatía. Imaginad la persona que pone unas monedas ahí del cambio y tiene la mala suerte que le toca. Entonces empieza a ver las monedas como bajan y ¡guau! Venga, otro día pone otra monedita más. Venga, y otra más. No, venga, es que ahora ya lleva un tiempo sin salir. Tengo una corazonada, creo que esta es la buena, venga, una más. Y evidentemente estás enganchado ahí y no te toca. Con las relaciones es lo mismo, es como una oportunidad más, venga, un poquito más, venga, hasta verano, no, es que ahora me ha dicho que va a cambiar, venga, una reconciliación más. Y cuando estamos así, es que la relación no está funcionando. Si hubiera un apego sano, al ver que eso no funciona y no nos compensa, nos iríamos. Pero cuando hay dependencia, el apego que hay entre nosotros es tóxico. Por eso estamos ahí más por necesidad, porque necesitamos esa dosis, esa droga, aunque después al volver al lado de esa persona enseguida nos damos cuenta de que no estamos bien y de que no deberíamos estar ahí. Los síntomas más frecuentes son, hay muchos, pero os quiero remarcar la obsesión. Estamos totalmente obsesionados en buscar la forma de hacer que esa relación funcione. Cuando hay dependencia, toda nuestra vida gira en torno a darle vueltas a eso, a cómo evitar que tengamos esas discusiones, cómo conseguir que no se enfade con aquello, cómo hacer para lo otro. Y destinamos tanta energía a ese tema que nuestro cerebro queda totalmente desgastado y muy, muy cansado. Por eso nos cuesta concentrarnos, se nos olvidan las cosas y no las recordamos, porque nuestro cerebro ya no puede más. Sentimos impotencia. Hemos hecho tantos intentos de reconducir aquello que ya no sabemos por dónde tirar. Es como una sensación de, es que ya no sé qué más hacer para reconducirlo y para conseguirlo de verdad. Y sentimos, por supuesto, un gran malestar generalizado. Sufrir en una relación que es tóxica y estar atrapado ahí es algo que a veces no lo consideramos, pero nos afecta a todas las áreas de nuestra vida. Nos va a afectar en el área laboral, en el área personal, a nivel de autoestima, en el trabajo, etcétera, con los amigos, a todas las áreas. Y afecta tanto si estás dentro y tienes que salir, y afecta también a esas personas que ya han salido, porque hay muchos casos que me contactan y me dicen, Silvia, es que llevo un año ya sin esa persona, mi expareja, ya tiene una relación y sigo sin entender por qué me dejó. Sigo preguntándome qué pasó, no lo entiendo. Es decir, siguen con esa obsesión dando vueltas y vueltas y dices, pero si ya está viviendo otra vida, ya corta ya. Pero ¿qué es lo que les ocurre? Que no cortan el contacto, siguen buscando información en las redes, siguen permitiendo que la gente les cuente y siguen bebiendo de esa sustancia a la que tienen esa clarísima adicción. Entonces, me imagino que os preguntaréis, vale, sí, muy bien, está más o menos claro, ¿y qué hacer cuando tenemos dependencia emocional? ¿Cómo salir de ahí? Porque claro, yo cuando lo viví y me pasó eso, yo me negaba a aceptar que no hubiese una salida, que es como, vale, pues ya está, estoy enganchado, tengo una adicción, es lo que hay, ¿no? Porque a mí ni en la carrera de psicología ni en ninguna parte me habían hablado nunca de lo que era la dependencia emocional, pero yo estaba convencida que se podía salir y así lo he podido comprobar después a lo largo de estos 20 años. Hay que hacer, está claro, un proceso de crecimiento personal, un proceso para sanarnos y para aprender de todo eso, pero os voy a plantear los 4 pasos que para mí son, sin duda, los más importantes y como el camino que deberíamos transitar y lo que más deberíamos tener en cuenta. Estos 4 pasos son, primero, por supuesto, comprender. Es muy importante entender qué es la dependencia emocional, recibir la información que nos permita saber de qué estamos hablando. Cuando una persona no sabe de algo, es como que aquello le es ajeno y si le ocurre, ni siquiera lo va a ver. Sufrirá las consecuencias, pero no lo entenderá. Cuando tú educas, cuando tú das información, eso empodera a la persona, le da herramientas. Y ahí es cuando esa persona es capaz de decidir qué es lo que quiere hacer o hacia dónde quiere dirigirse. Por lo tanto, creo que es muy importante invertir en educación. Si no la recibimos de fuera, busquémosla nosotros mismos porque vamos a salir muchísimo más beneficiados que si no la tenemos. El segundo paso, aceptar. Aceptar
no significa no tener ningún afán de crecimiento ni de mejora. No, 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 no. Aceptar es asumir que eso nos está pasando, que no lo hemos podido controlar hasta ese momento, entender que no somos culpables, simplemente nadie nos enseñó, nadie nos educó y no teníamos la información para identificarlo a tiempo, pero es como el alcohólico que dice, pues sí, tengo una adicción al alcohol y no lo puedo controlar, y es lo mismo, decir, pues sí, estoy sufriendo dependencia emocional y no sé cómo salir de ahí, necesito herramientas. Y cuando lo aceptamos es cuando somos capaces de responder una pregunta que a mí siempre me ha parecido muy importante, la de ¿qué está tratando de enseñarme la vida? ¿Qué ha querido la vida que yo aprenda haciéndome vivir o sufrir esa experiencia? ¿Qué es lo que tengo que aprender? Porque cuando tú aprendes de una experiencia, algo en ti cambia. Y ese cambio en ti es el que te protege de que vuelvas a vivir otra vez lo mismo. Es el que hace que cuando te pase algo similar ya lo identifiques y digas, no, por aquí no. Una vez hemos aceptado, es muy importante fortalecer nuestra autoestima. La autoestima, siempre que hemos sufrido dependencia emocional, está dañada. ¿Por qué? Porque después de tantos intentos de hacer que aquello funcione, y no conseguirlo, no tener ese éxito que estamos buscando, al final conectamos con creencias tipo no valgo, no soy capaz, no puedo, no merezco, no soy valioso. Y eso hay que revertirlo, hay que darle la vuelta, tenemos que fortalecernos para no sentir eso. Tenemos que hacer un trabajo para empoderarnos de nuevo y recuperar el contacto con nuestra valía personal y con la capacidad y la sensación de merecimiento que todos deberíamos tener muy presente. Y una vez hemos comprendido, hemos sido capaces de aceptar que sí, que nos ocurre eso, que hemos sufrido dependencia emocional y hemos hecho un proceso para fortalecer nuestra autoestima, llega el que para mí es el último paso, que también es muy importante, que consta de dos cosas. En primer lugar, creo que es importante detenernos y mirar atrás. Mirar atrás significa analizar de dónde venimos, analizar bien con perspectiva esa experiencia que acabamos de vivir y de forma totalmente sincera decir gracias mientras sonreímos. Decir gracias, gracias por lo que me ha enseñado esta experiencia, gracias por lo que he aprendido, gracias por la persona en la que hoy me he convertido, mucho más fuerte, mucho más madura y mucho más consciente. Y una vez hemos conectado con la gratitud, hemos sido capaces de decir gracias de verdad, se trataría de volver a mirar hacia adelante y con el convencimiento y la seguridad más absolutas, abrazar con fuerza la vida y decirle alto y claro, ahora sí, voy a por ti, pero voy a por ti libre, sano y feliz. Muchas gracias. Gracias.